Ser podcast. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Qué gustazo da siempre escuchar la banda sonora de Friends, esa serie que, durante una década entera, antes de todo el boom de las plataformas y demás, ya fue un exitazo de audiencia y de crítica también. Y claro, en una serie tan longeva, esta o la que sea, pues aparecen escenarios de todo tipo. Por ejemplo, puede rodarse una escena en el interior de un avión, donde está la tripulación por un lado y los pasajeros por otro. Y un vuelo alberga todo tipo de pasajeros. Están los que duermen antes de que el avión haya despegado, otros que no pegan ojo, los hay que adoran volar, que les fascina, hay otros que odian tener que coger un avión, los hay que desconectan de todo y otros que están atentos a cualquier ruido, cualquier cosita que huela un poquito señal de alarma, como en esta escena de la serie Friends. Diga, Rachel, menos mal. Oye, por cierto, ¿acabas de subir al avión? Sí, Phoebe, ¿va todo bien? No, en realidad no. No, tienes que bajar del avión. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo la sensación de que le pasa algo al filange izquierdo. Cariño, seguro que no le pasa nada al avión. Oye, tengo que colgar, te quiero. Prometo llamarte en cuanto llegue a París. ¿De qué iba eso? Solo era la loca de mi amiga. Me ha dicho que debería bajar del avión porque tiene el presentimiento de que le pasa algo al filange izquierdo. Oiga, eso parece muy serio. Yo no me preocuparía. Siempre se está inventando cosas así, casi nunca acierta. Pero a veces sí. Bueno. Vale. Espera, ¿qué haces? No pienso volar en este avión. Disculpe, señor. ¿A dónde va? Voy a bajar del avión, ¿entiende? Su amiga tiene el presentimiento de que le pasa algo al filange izquierdo. ¿Qué le pasa al avión? No le pasa nada al avión. Sí, en el filange izquierdo. No hay ningún filange. Lo que faltaba, este avión ni siquiera tiene filange. Pues no pienso viajar en él. Señora, siéntese, por favor. ¿Qué pasa? Que bajamos todos, no hay filange. Bueno, esto hace mucha gracia, porque es ficción y es una serie para reír, para entretener y tal. Pero en la vida real, las personas que realmente tienen algún problema con lo de volar, eso es algo mucho más serio. Así que esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana a Perico Durán, comandante de Airbus A320 en Iberia, hijo y nieto de pilotos y, lo más importante, autor del libro Volar sin miedo, editado en Planeta. Comandante, buenas tardes. Perico, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí. ¿Qué hubiera tenido que hacer la tripulación del avión con un caso como este, de filanges? Tenía que haber revisado el filange, claramente, antes de despegar. Claramente. Pero, ¿qué se hace de verdad? ¿Cuál es el protocolo cuando un pasajero o una pasajera, que puede ocurrir, tiene un ataque de ansiedad, de pánico dentro del avión y no puede con ello? En caso de un ataque de pánico hay que buscar el problema con el ataque de pánico es que los síntomas son muy parecidos a los de un ataque al corazón. Entonces, la primera reacción de una tripulación, lo normal sería buscar a un médico. Por eso, un pasajero que tenga la sospecha o que ya le haya ocurrido un ataque de pánico, al entrar al avión debería comunicar con la tripulación y alertar sobre esa posibilidad para que igual a lo mejor en vez de buscar a un médico puedan buscar a un psicólogo que a lo mejor acompaña mejor en ese momento y te ahorras el claro, pensar que esa persona está teniendo un infarto. Los síntomas son muy parecidos. He estado mirando algún dato y hay un cálculo que no sé si es preciso, pero bueno, es aproximado en cualquier caso, que el 40% más o menos de la población en general tiene algún tipo de reserva a la hora de volar, de meterse en un avión. ¿Por qué es tan común este miedo? ¿Cómo se explica esto? Las cifras que yo he leído siempre sobre este tema hablan del 40%. Yo hice una encuesta con un test para ver cuánto miedo tenía la gente. Contestaron 15.000 personas y salió un 40%.
En grados diferentes, ¿no? Grados Imagino, diferentes, sí, claro. sí. Pero más salió bastante, hubo un porcentaje como entre un 20 y un 30% que tenían mucho miedo. Incluso los últimos ya un miedo bastante paralizante. Los motivos son muchos. Uno muy importante es cómo se ha representado la aviación históricamente en los medios de comunicación, en las películas, en las redes sociales últimamente. Los algoritmos pues siempre favorecen en los vídeos una y otra vez de las desgracias, ¿no? Entonces ese también fue uno de los motivos de iniciar mi divulgación, ¿no? Que decía, oye, pero si este año ha habido un accidente nos lo ponen una y otra vez y la gente cada vez tiene más miedo y realmente ha habido otros 40 millones de vuelos que no ha pasado nada. Digo, bueno, pues combatamos esto con datos, con que acabas de dar, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque es que, en fin, frente a eso, ¿no? Claro, pero fíjate que mucha gente dice, oye, ¿por qué ahora hay más accidentes que nunca? Digo, no, al revés, ahora hay menos que nunca. En el año 2023, de las 320 compañías más importantes del mundo, las pertenecientes a IATA, que hicieron 40 millones de vuelos, solo hubo un accidente de un avión que se estrelló en Nepal, un avión de hélice, o sea que de todos los uno entre 40 millones de vuelos en el año 2023. Claro. Ningún reactor ese año tuvo un accidente. O sea, la aviación está cerca de la perfección absoluta en cuanto a la seguridad, pero la percepción es lo que cambia. Los medios de comunicación al final, sobre todo las redes sociales últimamente, ¿no? Que se favorecen, también mezclan aviación general, avionetas en Estados Unidos, que hay 200.000 avionetas en Estados Unidos, literalmente 200.000, al final acaban teniendo 2.000 accidentes al año. Si tú pones esos accidentes mezclados con la aviación, al final parece que la aviación es otra cosa, pero la aviación está muy cerca de lo que es la perfección absoluta en cuanto a seguridad, con accidentes con víctimas mortales. Lo del miedo a volar es más fácil cogerlo o perderlo. Hoy nos interesa más cómo se puede perder, ¿no? Pero es más fácil cogerlo o perderlo. Yo creo que hoy en día es más fácil cogerlo por la situación de desventaja que tenemos, no solo con esto, sino con muchos ámbitos de la vida por las redes sociales. Al final los contenidos que se viralizan más son los dramáticos, las cosas más negativas. Entonces la gente está en una situación de desventaja. Entonces yo creo que desgraciadamente es más fácil cogerlo que perderlo, pero bueno, ahí estamos unos pocos intentando poner el granito de arena. He seleccionado un párrafo de Volar sin miedo de tu libro porque conecta precisamente con eso que estás diciendo y denunciando, y estoy de acuerdo en que lo hagas además, que es por ejemplo la creencia de que el despegue sea el momento más delicado, más peligroso de un vuelo. Y hablas de un caso concreto, abro comillas. El accidente de Spanair en Madrid, que además todos los oyentes recordarán, fue uno de los momentos más duros de la historia reciente de la aviación en España. Marcó profundamente a muchas personas y también dejó una huella emocional en quienes desde entonces sienten miedo al momento del despegue. En los días posteriores se utilizó con frecuencia en la prensa una expresión que caló en la gente, el punto de no retorno. Aunque la expresión resulta muy contundente, no existe en aviación aplicada al despegue, y añades, es una forma de hablar inexacta y desafortunada, y su uso despierta un miedo innecesario. Lo que realmente existe no es un punto sin retorno, sino una doble garantía de seguridad. Aclaremos eso, a partir de esta historia que todo el mundo recuerda, por desgracia, además. Sí, alguien utilizó ese término punto de no retorno que se utiliza en otros contextos cuando los aviones antiguos cruzaban el océano para ver a partir de qué punto ya no podían volver por combustible, ¿no? Entonces se aplicó aquí. Lo que hay es una velocidad que calculamos cada día antes del despegue, es una velocidad de doble seguridad, se llama la velocidad de acción. A partir de esa velocidad, antes de esa velocidad, si tú tienes un fallo en motor o cualquier emergencia y quieres parar, tienes una garantía de que vas a parar dentro de la pista. Si después de esa velocidad tienes un fallo, tienes la garantía que vas a poder seguir acelerando y despegar el avión, en caso los aviones pueden despegar con un motor solo, por ejemplo, ¿no? Con un motor menos del que tienen, ¿no? Entonces, si te falla un motor después de esa velocidad de acción, tú tienes la garantía de que vas a poder seguir volando con el otro motor. Entonces, al final, alguien dijo, se quedó ahí como que parece que a partir de esa velocidad es una catástrofe. No, tú puedes seguir volando. Lo que ya no puedes es quedarte en la pista y frenar en la pista, pero puedes volar. O sea, no esa doble garantía. Entonces eso se explicó mal y al final ese punto de no retorno parece ya la gente está esperando al despegue para a ver si pasamos ya al punto de no retorno y ya despegamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era importante, sobre todo porque eso ha marcado mucho a una generación. Yo lo noto mucho con la gente con la que hablo en función de los años. Sí, la gente más joven, por ejemplo, al despegue, a esa parte del punto de no retorno no le tienen tanto miedo como, por ejemplo, si tienen más miedo a lo de Germanwings, porque muchos pues era... Claro, pero ese es un factor humano incontrolable, es decir, en fin, para quien no lo recuerde, bueno, pues fue un piloto
que según parece no, se demostró por propia voluntad, por los problemas que tuviera en la cabeza, estrelló el avión con todo el pasaje dentro. Pero claro, eso es algo que no tiene que ver, no puede tener que ver con el miedo a volar. Es como si un conductor de autobús ha bebido y tiene un accidente. Claro, no es culpa del autobús. Sí, al final tampoco superar el miedo a volar tampoco se debe pasar en tener la certeza absoluta de que nada vaya a ocurrir nunca, ¿no? Sino en que tú vas a poder sobrellevar el vuelo con las nociones que tengas de aviación o lo que hayas aprendido en una terapia. Hay algo irracional en este miedo. Me acabo de leer la última novela de Santiago Díaz, de la serie de la inspectora Indira, que ahora es JD, que es un inspector de policía de origen gitano, que es un personaje muy curioso, y en esta última novela vuela a Mallorca en una investigación y nunca ha cogido un avión. Y le quitan el miedo porque le meten en la cabina. Claro. Va a buscarle una azafata, le llama, oiga, usted es el inspector, tal, no sé qué, por favor, le llama al comandante, lo meten en la cabina, despega con ellos, ve tal, se hace un montón de selfies, el momento del aterrizaje, dice, es fantástico, y se le quita. Esa sería una buena manera. Claro. Bueno, no se puede meter a todo el mundo en la cabina, claro, pero... Hombre, estaría muy bien que hubiese como unas filas, ¿no? en la cabina, ¿no? Como una superclase VIP ahí para la gente que tiene miedo, estaría muy bien y ayudaría mucho. Yo creo que si la gente viese cómo es realmente la operación en cabina, les quitaría mucho el miedo. Yo entiendo que estar ahí detrás cuando el avión se está moviendo, cuando hay mal tiempo en un destino y esto, pues no es nada fácil. Yo la verdad que yo empatizo mucho con la gente, entiendo que se pasa realmente mal y limita mucho la vida. Yo hubo un tiempo, cuando estaba en Canal Plus, que utilizaba mucho el puente aéreo, Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, con bastante frecuencia, y las turbulencias me incomodaban. Ya no solo es una cuestión de incomodidad, sino de intranquilidad. Y no recuerdo quién fue que me dijo una vez, mira, esto de las turbulencias en el aire es como el mar. Tú navegas, ¿verdad? Digo, sí. ¿Alguna vez encuentras un mar totalmente plano donde no des ningún bote con la embarcación? Digo, es muy raro. Pues lo mismo. Dice, esto del aire es como las olas del mar. ¿Esa es una buena comparación? Es una muy buena comparación y al final yo siempre digo que nada vertebra más a la sociedad que el miedo a la turbulencia. No es imposible estar en un avión que se está moviendo muchísimo y no tener miedo. El problema es que para mucha gente es no saber las consecuencias que puede tener una turbulencia cuando estás dentro. Si tú piensas que uno de los desenlaces que puede tener esa turbulencia es que el avión se estrelle o que el avión se parta, pues es inevitable no estar aterrorizado. Pero si tú sabes que nunca en la historia de la aviación moderna ha habido un accidente por turbulencia, que los aviones nunca. Entonces la consecuencia no va a ser un accidente, va a ser que vas a pasar muy mal rato y que como no lleves el cinturón de seguridad puesto, pues a lo mejor te das un golpe y te lesionas el cuello o, oye, es verdad que ha habido gente que ha muerto por un mal golpe en una turbulencia, pero bueno, con cinturón de seguridad, pero que la consecuencia no va a ser que el avión se estrelle o que el avión se parta, porque no ha ocurrido. ¿Cómo es posible que ese dato, perdón por mi ignorancia, cómo es posible que ese dato no se conozca más? Nunca un avión se ha caído por una turbulencia. Yo creo que porque al final nosotros los pilotos pues tampoco nos hemos prodigado mucho a lo mejor en redes, ¿no? A lo mejor es más, o los documentales pues siempre hablan del avión que se estrelló, siempre hablan de la desgracia, porque llama más la atención, ¿no? Como los documentales de crímenes, ¿no? Pues al final luego tenemos una historia en nuestra sección de rojo oscuro, casi negro, que va de eso precisamente. Hay mucha gente que disfruta esas cosas y al final es lo que más se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco la divulgación de, oye, pues lo que he dicho antes, de por qué se habla del vuelo que se accidentó y no se habla de los otros 40. Digo, voy a hablar yo de los otros 40, a ver si ayudamos un poco. ¿Se puede abrir una puerta en pleno vuelo? En principio no, se podría, muy cerca del suelo, muy cerca se puede abrir porque el avión, en el momento en el que el avión mete potencia, el avión se presuriza y esa puerta no se puede abrir, pero muy cerca del suelo se podría abrir, pero no tendría impacto. O sea, si se abre, el avión no se despresuriza porque ya estaría despresurizado. Entonces, el peligro que te dice la gente es que a veces se va a abrir una puerta. No. Absolutamente imposible, no hay fuerza humana que lo pueda abrir. Y además el peligro de abrir una puerta es que el avión se despresurice. Entonces, si está presurizado, no se puede abrir. Y si tú abres una puerta y el avión está despresurizado, entonces no pasa nada. Vale, título del libro de Perico Durán, Volar sin miedo. ¿Cómo hacemos? Sistemas, modos, protocolos, gente que nos está escuchando y diciendo, sí, pero estoy cagado de miedo. Claro. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero, si alguien ya siente que el miedo a volar le está condicionando su vida, tiene que intentar, como sea, no dejar de volar nunca. O sea, en el momento en el que tú
asocias... Como cuando te duele una ese- articulación, que claro, tienes que seguir Claro, en el momento en el que tú movimiento. asocias que haber dejado de volar como te va a producir un alivio, entonces tu mente va a asociar, vale, este alivio es porque volar es peligroso. Entonces ahora me siento mejor, entonces asocias esa idea. Pero sin embargo, si tú eres capaz de seguir volando, vas a reforzar la idea de oye, cada vez esto cuesta menos, ¿no? Eso sería el primer consejo. Y luego superar el miedo a volar se tiene que apoyar en dos pilares en función del momento en el que estés o de la intensidad. Uno es el conocimiento aeronáutico y el otro es la terapia. Entonces, cuanto más cerca estés de una fobia limitante, más en relevancia tiene la terapia. Y bueno, hay mucha gente que a lo mejor solo tiene miedo a la turbulencia o solo tiene miedo al despegue o tal, pues que, oye, con un conocimiento aeronáutico seguramente será mucho más llevadero. Y luego cualquier técnica que pueda ser para controlar la ansiedad, de pues técnicas de respiración o, bueno, al final superar el miedo a volar también es un proceso, ¿no? que en el que vas a tener que aprender muchas cosas que luego vas a poder también aplicar en tu vida, ¿no? Dependerá del grado, imagino, Claro. pero ¿cuánto tiempo estándar se puede Mira. tardar alguien que tenga, bueno, a lo mejor un pánico exagerado, ¿no? Que tenga miedo a volar, que se incomode? ¿Cuánto tiempo puede tardar en quitarse eso? El espectro es gigantesco, entonces hay personas que a lo mejor solo con saber que lo que hemos dicho ahora de la turbulencia, pues ya es mucho más llevadero y ya pueden volar con normalidad, pero luego hay gente con fobia. Yo tengo por ejemplo, una chica de Canarias que está apuntada a uno de los cursos que ella ve un avión por la calle y se tiene que esconder ¿Ah, en sí? una tienda, sí. Entonces eso es un tema que se trata con terapia porque las raíces de eso no tienen nada que ver con la aviación, son raíces mucho más profundas que tiene que tratar un terapeuta. ¿A cuántas personas has ayudado a quitarles el miedo a volar? Si A tienes ver, por ahí sí. un cálculo aproximado. No, miles. ¿Sí? Sí, miles, literalmente. Y en un porcentaje, en una escala de 0 a 10, ¿qué nivel de éxito tiene la gente que se pone en tus manos o que sigue las recomendaciones de este ¿Sabes libro? lo que pasa? Que tampoco la gente te escribe cuando lo ha, como para darte Ya. las gracias. Entonces el feedback siempre es como de, oye, pues qué bien, qué maravilla. Entonces me imagino que habrá gente que está todavía en esa lucha, pero que muchos solo con el hecho de no dejar de volar ya es una victoria, o solo con el hecho de, pues mira, lo he pasado fatal, he llorado, he sufrido, me ha dado un ataque de pánico, pero aquí estoy viendo a mis nietos, ¿sabes? Ya. Comandante, tengo algunas preguntas todavía pendientes y dentro de 30 segundos tenemos que hacer una desconexión aquí en la SER porque por las emisoras SER+, vamos a empezar el carrusel deportivo, que hoy hay fútbol, como casi todos los días, hoy hay partidos de Europa League, pero quiero que sigamos conversando por las emisoras de la SER, porque hay alguna pregunta, una la voy a dejar en el aire sin responder porque seguro que está en la mente de muchos oyentes y tiene un poquito de mala baba, pero yo la dejo ahí y luego la comentamos. ¿Tiene la misma seguridad volar, por ejemplo, en tu Airbus A320 de Iberia que en una compañía low cost? Ahí lo dejamos y luego lo respondemos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Son las 6:32 de la tarde, las 5:32 en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana, hoy la ventana del cielo, porque estamos con el comandante Perico Durán presentando su libro Volar sin miedo. Y hemos dejado en el aire una pregunta hace unos minutitos, antes de la desconexión, sobre si, hablando de seguridad, es igual de seguro volar en una compañía de referencia de bandera como es Iberia que con una compañía de low cost, que es algo que seguro que está en la duda y en la mente de muchos oyentes. Pues sí, es igual de seguro. Además, mira, yo por ejemplo que vuelo con muchos copilotos que están entrando y vienen de compañías de este tipo, son muy buenos, vienen muy entrenados, se lo toman muy en serio y las compañías de bajo coste les va mucho en ello y en cuanto a la seguridad es exactamente igual. Sí es verdad que cambia la experiencia del pasajero y para un pasajero que puede tener miedo a volar, el hecho de ya llegar con un nivel de ansiedad alto al vuelo, porque no sé si la tarjeta de embarque me va a funcionar, porque la maleta no sé si me cabe o no, porque si como cancelen el vuelo no sé si entonces esa atención comercial es distinta, también en el vuelo pues las ventas a bordo, los sorteos y todas estas cosas al pasajero ansioso le perjudican, pero en cuanto a la seguridad es exactamente igual. ¿Cuántas horas llevas de vuelo, Perico? 15.000. ¿Y cuántos años? 25, justo desde la semana pasada 25 años. ¿Y alguna vez has pasado miedo ahí arriba?
Miedo no. He volado con muy mal tiempo, como todos. Nunca he tenido ninguna emergencia, gracias a Dios. He tenido problemas médicos que han tenido pasajeros o algún conflicto entre pasajeros a veces, pues la gente pero nunca he tenido ninguna emergencia, ni yo he tenido miedo. Pero es verdad que es una cosa que, por ejemplo, me preguntan mucho sobre el miedo en los pilotos, ¿no? Si tenemos miedo y el miedo al final acaba teniendo mucho estigma, pero es una emoción que está aquí para protegernos, y yo creo que a nadie le gustaría volar con un piloto que no tuviese miedo a nada, ¿no? Al final el miedo nos protege, nos hace ser más cautos, por ejemplo, te hace miedo a suspender un simulador, pues te hace estudiar más, ¿no? O el miedo a lo que puede pasar si no estás muy atento volando, pues te hace estar más atento, ¿no? Entonces al final el miedo, igual que la ansiedad es la emoción de la atención, ¿no? Donde nos hace focalizar. Nosotros, por ejemplo, un nivel sano de ansiedad nos viene muy bien para, en caso de una emergencia, para hoy con 100 inputs a la vez, pues cuáles son los 4 más importantes. Hemos hablado antes de las turbulencias. Esta semana el New Yorker publica un artículo donde asegura, es el New Yorker, no es una cosa de que hay más turbulencias ahora mismo en el espacio a consecuencia del cambio climático. Ergo, ¿es más inseguro volar o no, forzosamente? Bueno, para que haya un accidente, no, porque la turbulencia no causa accidentes. Es verdad que si hay más turbulencias, sí que puede haber más posibilidades de que un pasajero se haga daño, ¿no? O un tripulante, que son los que más rato están de pie, que casi todos los heridos por turbulencia son, desgraciadamente, tripulantes, ¿no? Sí es verdad que hay más turbulencia ahora por políticas aparte, por el cambio climático, o el calentamiento global. Quiero decir que eso, políticas aparte, es un hecho que el planeta se está calentando y no lo está haciendo igual en todas partes. Entonces no es lo mismo, se calienta más en los trópicos que en los polos, y al final ese gradiente de temperatura lo que favorece es las corrientes en chorro, que son los vientos altos de los vientos que hay en altura de mucha intensidad, y eso ahí es donde se produce la turbulencia en aire claro, ¿no? Entonces va a haber más turbulencia, pero también hay buenas noticias. Nosotros cada vez tenemos más potencia de cálculo, los algoritmos son más potentes, la inteligencia artificial, y sobre todo recordar que si tú recuerdas que la turbulencia pues no es peligrosa, es simplemente incómoda, pues siempre es una buena noticia para eso. Comandante, me gustaría acabar esta conversación saludando a alguien que acaba de aterrizar en la otra punta del mundo. Vamos, en la otra punta del mundo, en Los Ángeles, que no está mal. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el vuelo? Pues muy bien, muy tranquilo. Hubo un conato de bronca al principio, porque una señora no quería cambiarle el sitio a una familia que iba con un niño, y entonces, bueno, la cosa fue un poco tensa, pero la verdad es que uno de los azafatos puso orden y todo acabó bien. Eso iba a preguntarte quién y cómo gestionó el episodio, ¿no? ¿Y pues ganó? Bastante bien. ¿Quién ganó? Sí, ganó la familia y ganó el vuelo, porque ya luego fuimos todos muy tranquilos. Claro. Oye, ¿te han tratado bien? Muy bien, muy bien. Nos han tratado estupendamente. No esperaba menos. Oye, Pepa, llegada al aeropuerto de Los Ángeles, vamos, pregunta obligada, ¿hay más seguridad que el año pasado? No, es la misma, vale. Y de hecho lo que sí que se nota, yo creo que tiene que ver con las políticas migratorias de Trump, es que no hay colas. O sea, normalmente en la aduana tenías que pasar casi una hora y pasé en 5 minutos. Yo decía, ¿dónde está la trampa? Y no, la verdad es que todo fue bien, y las mismas preguntas que siempre, ¿a qué vienes? Yo tengo visado de prensa, con lo cual todo en orden, pero sí que es verdad que había, no sé si es un indicativo de que ha bajado el turismo, no puedo hacer esa afirmación tan grande, pero sí que en Los Ángeles, que es un aeropuerto gigante, había menos gente. Pero ¿sabes por qué puede ser también? Porque a veces los aviones de Europa llegan a la vez que los de Emirates, Qatar, Etihad. Entonces, si esos no están volando con tanta regularidad, son también a lo mejor 1.500 pasajeros que te quitas de la llegada a la vez. Probablemente el motivo sea ese. Pepa, ¿a ti te da apuro volar? No, la verdad es que nunca me ha dado, de vez en cuando lo piensas, pero no, ni siquiera las turbulencias. Pero fíjate, os voy a contar una cosa que nos pasó a un grupo de periodistas. Volvíamos del Festival de Venecia el año en que fue la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Ah, bueno. Y volábamos con todo el equipo, y Bayona incluido, de vuelta de Venecia a Madrid. Y yo creo que es el vuelo que más turbulencias hemos tenido, pero una cosa bastante bestia. Y claro, mirabas para atrás y estaban los que habían hecho una película sobre un accidente de avión. Y ahí decías, ¿de verdad esto va a pasar aquí? Oye, ¿el equipo de Sirat ha llegado ya a Los Ángeles o todavía no? Sí, ha llegado por lo menos las chicas de sonido, que sabéis que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderes están nominadas. De hecho, estamos en la puerta del hotel porque vamos a hablar con ellas en unos minutos y ya están aquí. También hay mucha gente del equipo de la película que ha ido llegando. Oliver Lasse llega mañana. Muy bien, pues ya nos irás contando a ver qué pasa. ¿Sigues con el pronóstico de que puede tocar algo Sirat este domingo?
Yo creo que sonido no lo tenemos todo perdido porque es una categoría, bueno, tienen el relato, ¿no? De que son el primer equipo femenino de la historia, lo han hecho estupendamente y tienen el beneplácito de los compañeros, que eso aquí es bastante importante, o sea que veremos a ver. ¿Y como mejor película en lengua no inglesa? Yo creo que la brasileña, El agente secreto. ¿Sí? ¿Sigue siendo la favorita en las quinielas? Pues es que ha hecho ¿Más una que valor campaña... sentimental? Yo creo que ha hecho el sorpaso, o sea que creo que sí que va a ganar. Luego a la semana que viene haremos un fact-check, pero en principio me quedo en este punto. Muy bien. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, seguimos en contacto. Venga, un beso. Cuídate mucho, un abrazo. ¿Tú has visto Ciudad, Perico? No has visto la peli todavía? ¿Eres cinéfilo? No mucho. Y además iba ahora a preguntarte es que por pelis de aviones. Últimamente no me da tiempo ni a ver el fútbol. Bueno, pelis de aviones, Sully, yo creo que es obligatoria verla, ¿Sí? aparte de Top Gun. Pero Sully es la única película que yo he visto de aviación que refleja de verdad cómo es la operación de un vuelo. Y yo siempre digo, cuando veo películas de aviones, digo, oye, cuando yo veo las de médicos, ¿estarán igual de mal hechas? No, pero Sully está bien, ¿eh? Sully está muy bien, muy bien. Volar sin miedo, del comandante Perico Durán. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Seguro que ha sido de muchísima ayuda para muchísima gente. Y para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Un abrazo, chao. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.